Hola amigos, en este video quiero platicar con ustedes de mi experiencia como artista, la importancia del boceto al momento de trabajar con un cliente y cómo es que le hago para establecer el precio al momento de hacer una comisión. Ok, esto va a estar enfocado en diseño de personajes, que es lo que más trabajo yo, y mientras voy a estar dibujando a Elion, mi personaje de la novela gráfica, en tiempo real. Quiero recalcar que es en tiempo real porque quiero que analicen muy bien el tiempo que le dedico en la etapa de boceto de cada personaje. Esto va a variar, depende de la experiencia de cada quien, pero lo importante y lo que quiero que tomes en cuenta es que en esta etapa no debes de dedicarle tanto tiempo a pulir detalles, porque muy probablemente cuando estés trabajando en una comisión vaya a haber ajustes, cambios de postura, etcétera, y sería una pena que le hayas dedicado una buena cantidad de tiempo y al final pues haya que hacer algunos cambios. Ojo, aquí estoy hablando yo de trabajar para un cliente, más que nada como una marca. ¿Cuál es la diferencia entre a lo mejor una comisión como un fan art a una marca? Pues el fan art, a mi modo de ver, te están contratando como artista porque les gusta tu interpretación, tu forma de dibujar y ellos quieren que algo real, algo genuino de ti. Pero cuando estás trabajando para una marca, tú debes de acoplarte a las necesidades del cliente. Oye, necesito que tenga esta postura, necesito ciertas características y para esto es muy importante el tiempo. Y aquí es donde entra la etapa de bocetos. Cuando trabajas con un cliente es casi 100% seguro que va a haber cambios y va a haber revisiones. Entonces, para que el cliente pueda visualizar el trabajo sin que tú le dediques tanto tiempo, es importante que puedas comunicar la idea de la manera más práctica posible. Y es por eso que es muy importante que aprendas a trabajar los bocetos, que sueltes el brazo. Yo creo que has escuchado mucho esto en varias partes. Aprende a soltar la mano, a agarrar confianza y a tratar de darle forma a tu personaje con pocas líneas, líneas rápidas, para que tu cliente pueda ver varias opciones y pueda tomar una decisión sobre cuál es el camino que deberíamos de tomar al momento de trabajar la ilustración. Ahora, yo aquí voy a hacer algunas dos o tres propuestas para que puedan ver, como les dije, más o menos el tiempo que le dedico a cada uno. Y ya una vez que se establezca cuál es el correcto, cuál es la o cuál propuesta es la que más gusta, ya puedes comenzar a refinar, a dedicarle más tiempo, a pulir los detalles y ahora sí a cuidar la calidad de línea, proporciones, etcétera. Como pueden ver, en esta etapa no le dediqué más de 3 minutos en esta primera etapa. Claro está que conforme más experiencia vayas agarrando, pues vas a poder perfeccionar esto. A lo mejor en un principio te tomará 15 minutos, 12 y así vas a ir mejorando cada vez más tu técnica. Ahora, en cuanto al precio, y aquí también entra el factor del tiempo y es por eso que es muy importante la etapa de bocetos. El tiempo, bueno, hay diferentes formas de poder cotizar un proyecto. Uno de lo que más, de las que más he visto es una hoja con referencias, tabuladores y diferentes estilos. Esto es muy común en el momento de hacer comisiones. Tiene sus ventajas al momento de cotizar. Puedes ver los tabuladores de algunos otros artistas y copiarlos o ofrecer algún precio similar. Desventaja, pues que cada ilustración va a tener, digamos que, diferentes niveles de dificultad. Entonces es muy complicado que tú puedas categorizar todas las ilustraciones con unos cuantos ejemplos, a menos que establezcas muy bien los límites de lo que puede incluir o no incluir una ilustración, pero algunas van a ser más complejas que otras. Entonces va a afectar la cantidad de tiempo que le dediques y esto te va a afectar económicamente también. ¿Qué es lo que yo hago? Yo establezco cuánto vale mi hora de trabajo y de esta forma yo puedo calcular más o menos cuánto le voy a dedicar a una ilustración y ya multiplico la cantidad de horas que yo estimo en base a mi experiencia por el valor de mi hora de trabajo. Ahora, ¿cómo establecer ese valor? Aquí les puedo dar una guía por decir, vamos a suponer que yo viviera únicamente del dibujo digital, que no es mi caso. Sí hago dibujo, pero hago muchas otras cosas. Pero vamos a suponer que es puro dibujo y que necesito para vivir
eh, vamos a poner unos $1,000 o $1,500. Vamos a cerrarlo en 1,500. Y, ok, entonces para esto, vamos a ver, 1,500. Voy a sacar aquí la calculadora. 1,500 entre 4 semanas. Bueno, vamos a ponerlo. Voy a trabajar 6 días a la semana, de lunes a sábado. 6 por 4 semanas son 24 días. $1,500 entre 24 días. A ver, 1,500 entre 24 me da a 62.5. Eso es el costo de lo que yo cobraría por una jornada de un día completo. De aproximadamente vamos a poner 8 horas, que es una jornada normal de trabajo. Entonces, entre 8 me da a $7.8 la hora. Ahora, esto es un estimado. Este 7.8 yo lo considero a que es el precio óptimo de un trabajo bien realizado. Vamos a establecer trabajo bien realizado del 1 al 10. Es un 10 para mí. Entonces, supongo, y voy a ser muy honesto conmigo, ¿dónde estoy parado yo del 1 al 10? Pues a lo mejor en un 8. Bueno, si del 1 al 10 estoy cobrando $7.8 la hora, a lo mejor estoy en 8, a lo mejor le puedo dejar de 7.8, a lo mejor lo bajo a 7 o a 6.5. Tengo mucha experiencia y puedo hacer lo mismo que hacía hace 5 años en la mitad del tiempo. Pues bueno, ya no van a ser $7, van a ser 14 o van a ser 15, porque puedo lograr en muy poco tiempo el mismo resultado o con mejor calidad incluso. Entonces, esta es la forma que yo utilizo para poder establecer un costo. Obviamente puedo tomar referencias que pueda encontrar en internet, pero mi recomendación personal, no entren en guerra de precios de si él lo ofrece en $5, yo lo voy a dar en 4, porque vas a perder. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato que tú, incluso hay gente que lo hace gratis, lastimosamente. Y está bien hacerlo gratis si es por amor o sea, porque te gusta dibujar, o a lo mejor es un regalo para un amigo, está bien, pero si te están contratando una comisión, es tu tiempo y creo que tu tiempo lo vale. Entonces, es importante que le des un valor a tu tiempo, y para esto mi recomendación, como yo trabajo, es de la segunda forma. Digo, por lo que ya les comenté, que es muy complicado que puedan encapsular todos los proyectos en una sola hoja. Con esto a lo mejor puedes poner ejemplos de dibujos. Oye, este costó tanto, este costó tanto más, etcétera. Y pregunta informaciones o info por inbox. La típica de redes sociales, info por inbox. Aquí estoy en otro boceto, estoy en el tercer boceto. Como pueden ver, el segundo estuvo muy básico, pero traté de obtener la esencia del personaje en la postura. En el primero, Elion se está tocando la frente, está pensativo y dice, ay, ¿qué voy a hacer? Está la espada enterrada, la voy a sacar, o está atorada, ¿qué voy a hacer? En el segundo, está en una postura como asombrado, acaba de llegar y, ¿qué es esto? Me acabo de topar con la espada. Y en esta última quiero así como dejarlo como pensativo, porque, ¿qué hago? ¿La saco o la dejo ahí o me la llevo? ¿Qué hago? Más o menos el tiempo, vamos a ver, llevo 8 minutos, llevo 3 bocetos y pues ya estoy terminando más o menos. Ahora, este es el primer nivel de detalle, o sea, el nivel de boceto. Después hago un segundo donde comienzo a pulir más, e incluso a veces un tercero. Pero bueno, ya una vez establecida la postura por el cliente, pues ya es mucho más fácil para mí irme a la segura de que no va a haber tantos cambios. A lo mejor podría haber un cambio mínimo en el cabello, en este detalle no me gusta, etcétera. Ahora voy a comenzar a trabajar un poco más lo que es el entintado, pero todavía en una etapa de boceto. No voy a definirlo muy bien, más que nada porque no tengo tanto tiempo no me gustaría extender tanto el video. Pero bueno, volviendo a a las recomendaciones de la guerra de precios y de cómo establecer un precio. Eh, una vez que tengo los precios es pues dónde me puedo dar a conocer. O sea, yo utilizo actualmente Facebook, grupos de Facebook e Instagram. Actualmente también estoy buscando ya comenzar a trabajar en Fiverr. Para quienes no lo conozcan, Fiverr es una plataforma
que te permite ofrecer servicios, entre ellos dibujo digital. Y se cobra en dólares en la aplicación de Fiverr, lo que es muy conveniente. Fiverr toma una comisión, es la desventaja. Y pues bueno, la otra ventaja pues es que la gente que entra ahí es porque ya necesita, está buscando realmente un talento que pueda apoyarlos con la ilustración. Ahora, en cuanto a mi experiencia, ¿cuánto cobro yo por las ilustraciones? Es muy variable, pero por ejemplo, actualmente estoy trabajando un equipo como de, como de Vengadores, estilo cartoon, pero son bacterias buenas de unos productos agrícolas. Esto es para un negocio y estoy cobrando $65 por personaje. Esto incluye el hacer propuestas a nivel boceto, el hacer revisiones con cambios que los va a ver, entintar los personajes, colorearlos, hacer pruebas de color, porque ese es otro. El cliente ya una vez que está el personaje terminado, oye, ahora quiero ver cómo se ve en morado, cómo se ve en verde. Normalmente yo le hago propuestas antes de, le mando imágenes de referencia que encuentro en Google antes de comenzar a colorear para saber más o menos qué paleta de colores le interesa. Ilustraciones de algunos otros artistas o caricaturas. Mira, me imagino un rojo, un naranja o azul. Y esto me ayuda a filtrar y también a optimizar mi tiempo para mantenerme en presupuesto. Y bueno, ya entonces entramos en revisión de lo que son colores y finalmente lo que son luces y sombras. Una vez que mi personaje está terminado, pues ya preparo mis archivos y una vez que, eso es muy importante, una vez que paga, le entrego los archivos. Nunca, por favor, nunca entreguen un trabajo si no les han, de que te digan, oye, te pago luego, no se los recomiendo. Y también muy importante, siempre piden anticipo, siempre por más fiable que se vea la persona, pues lastimosamente a veces pasa que, oye, a lo mejor ya esa persona tuvo un imprevisto y ya no tiene el dinero y pues ya, ¿sabes qué? Pues ya no, simplemente ya desaparece y que ya trabajaste, ya le dedicaste tiempo y pues ya no pudiste cobrar. Entonces, retomando todo lo que vimos en el video, recomendaciones, establecer el costo por hora, hagan un ejercicio de cuánto les parece justo, pueden buscar referencias de otros artistas, el tener muy importante referencias del trabajo. Sí es bueno que tengan a lo mejor dibujos de personajes de series que les gusten, que ya estén diseñados. Le podría servir a la persona como para ver, ok, si me lo puede hacer, me puede copiar un personaje y saber cómo lo puede replicar, pero también les recomiendo que hagan, se animen a hacer sus propios personajes porque van a aprender mucho. Cuando hacen un personaje propio, te sales de tu área de confort, te pones a pensar, híjole, ¿cómo lo diseño? ¿Qué le pongo? Y comienzas a cuestionarte más cosas que te van a ayudar a crecer como artista, te van a ayudar a ser más creativo, a trabajar más rápido, a analizar sobre todo los personajes. Ya no estás copiando, estás tratando de entender cómo es que está conformado un personaje, por qué un brazo está de esta forma, dónde conecta el hombro. O sea, simplemente, el simple hecho de crear tu personaje propio te ayuda a crecer demasiado y te va a dar mucha confianza al momento de trabajar. Por ejemplo, aquí como pueden ver, yo estoy trabajando en este caso en posturas completamente de mi imaginación. Hay posturas en las que me siento más incómodo dibujando, como a todos. Por ejemplo, a mí dibujar la cara en esta que estoy dibujando, viendo hacia el lado derecho, siempre para mí fue muy incómodo. Entonces, pues traté de dibujar, salir de esa área de confort y tratar de dibujar hacia ese lado para pues ir agarrando práctica y salir del confort o la tendencia de siempre acostumbrarme a dibujar la misma postura, en la misma postura, la cara volteándose hacia un lado. Otro de los elementos es el segundo ojo. Dibujamos un ojo y el segundo sale mal. Es parte de eso. Podemos hacer un tutorial tengo un tip que me ha funcionado bastante para poder dibujar ese segundo ojo de forma correcta. Déjenlo aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver ese video. Y bueno, por lo pronto aquí está el personaje de Elion. Está en una segunda etapa de boceto. Y bueno, espero sus comentarios. Espero que les haya gustado.
Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.